Hola a todos, bienvenidos a este nuevo curso de programación en SQL Server. Y bueno, pues la idea de este primer vídeo es dar un vistazo rápido a todo el temario que vamos a ver durante estas 14 horas de curso, en el que vamos a practicar con multitud de ejercicios prácticos y vamos a aprender a diseñar nuestra propia base de datos desde cero, ¿no? Para iniciar este curso no es necesario tener conocimientos previos de SQL. La idea es que si no conocéis absolutamente nada, a lo largo de este curso adquiráis los conocimientos necesarios para trabajar con SQL Server, diseñar tu propia base de datos, crear tus tablas, hacer insert en tus tablas, hacer modificaciones, hacer updates, hacer deletes, en fin, toda la lógica necesaria para trabajar con base de datos, ¿no? Aprenderemos también a crear procedimientos almacenados, trigger, cómo controlar los datos, mejor calidad del dato, en fin, multitud de cosas que vamos a ir desgranando poquito a poco en estas diapositivas en las que os describo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Y bueno, como estáis viendo ahí en pantalla, el primer módulo digamos que es una parte introductoria, y en este primer vídeo, que es el que estamos viendo ahora mismo, pues vamos a ver el contenido del curso. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo instalar el motor de SQL Server 2019, que al final consistirá en dejar corriendo un servicio en nuestra máquina para poder trabajar con SQL Server, bueno, uno o varios servicios. Después, en el siguiente vídeo, haremos la instalación del SQL Server Management Studio, que va a ser el entorno en el que mayor parte del curso pasemos, trabajando con las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Nos permite multitud de opciones Management Studio, lo iremos viendo a lo largo de este curso. Y en el cuarto vídeo lo que vamos a empezar a ver es a conocer nuestro entorno, a conocer el Management Studio, ¿no? A ver las diferentes opciones que tiene y los diferentes menús con los que podemos trabajar. Esto en cuanto al primer módulo, ¿no? En el segundo módulo pues ya vamos a empezar a ver unos pequeños fundamentos de base de datos. Para los que no conozcáis absolutamente nada de SQL, pues os vendrá bien conocer qué son las tablas, qué son los registros, las tablas donde vamos a almacenar los datos y los registros que compondrán cada una de esas tablas. Los diferentes tipos de datos existentes con los que podemos trabajar con enteros, podemos trabajar con varchar, podemos trabajar con datatype. Los enteros se suelen utilizar para representar datos enteros, los datatype para fechas, los varchar para cadenas de textos y bueno, multitud de datos más. Os he dado aquí en este primer vídeo introductorio, digamos, unas pinceladas de lo que consistirá ese vídeo. Después conoceremos un poquito más la sintaxis de Transact SQL, que es el lenguaje de programación que específicamente utiliza Microsoft para su motor de base de datos, ¿no? Es, digamos, una variación del SQL ANSI 92, y cada plataforma o cada compañía, digamos, que tiene su propia sintaxis, que en resumidas cuentas son todas más similares, pero que tienen pues algunas consideraciones específicas, ¿no? Pues en este séptimo vídeo vamos a ver algunos de los detalles de Transact SQL, ¿no? Luego daremos algunas pinceladas sobre las claves primarias y las claves foráneas en nuestra base de datos, para posteriormente pasar al siguiente módulo, en el que empezaremos a ver los conceptos de entidad-relación, ¿no? Plantearemos el problema que vamos a resolver a lo largo del curso, diseñaremos el modelo entidad-relación, haremos un diagrama de entidad-relación para comprender mejor cómo pasar luego, digamos, este problema abstracto planteado por el cliente a tablas y a un diseño físico de base de datos. Y en el siguiente vídeo, como digo, vamos a ver el paso tabla y algunos conceptos sobre normalización, ¿no? Esto en el tercer módulo, digamos, de los que consta el curso. En el siguiente módulo, una vez que ya tenemos claro cómo vamos a definir nuestra base de datos y qué es lo que vamos a hacer, vamos a pasar a crear nuestra base de datos. Crearemos nuestra base de datos ya desde el Management Studio, definiremos las tablas que van a componer nuestra base de datos, las tablas que físicamente van a componer nuestra base de datos, veremos un diagrama con las diferentes tablas, vamos a ver también el concepto de identidad y vamos a definir diferentes claves foráneas entre tablas, ¿no? Y vamos a aprender también qué son las restricciones de tipo unique. Hay varios tipos de restricciones que se pueden aplicar a las tablas. La restricción unique es una de las más importantes y en este capítulo pues vamos a ver cómo aplicarlas, ¿no? Ya os adelanto que si no lo encontráis por el nombre, unique es que básicamente no se pueden repetir datos de una columna. Posteriormente pues vamos a empezar a ver ya las operaciones más básicas de SQL, ¿no? Cómo trabajar con insert, cómo hacer select, cómo hacer update o cómo hacer la operación delete, ¿no? Y practicaremos con algunos ejemplos. Al fin y al cabo, los que vengáis de lenguajes de programación de alto nivel, pues el CRUD de toda la vida, ¿no? Diferentes ejemplos que te permitan insertar, actualizar, borrar y leer los datos que tenemos en nuestra base de datos. Posteriormente pasaremos ya al siguiente módulo, en el que vamos a empezar a hacer consultas select un poquito más complejas, ¿no? Una vez que ya tenemos datos en nuestras tablas, una vez que ya tenemos
pues registros en las tablas que tenemos definidas. En este caso vamos a tener definida una tabla clientes, otra tabla productos, otra tabla con líneas de pedido. No me quiero adelantar al contenido del curso, pero para que identifiquemos sobre qué vamos a hacer las consultas de selección, que es a lo que se refiere básicamente este módulo, pues os adelanto un poquito las diferentes tablas con las que podemos trabajar, ¿no? Y en este módulo básicamente vamos a aprender a hacer aplicaciones select un poquito más complejas y veremos por un lado pues en qué consiste la cláusula where, en qué consisten las cláusulas top y distinct, las cláusulas order by y group by, y luego veremos también algunas funciones como el max y el min. En este caso estas dos funciones pues te dan el máximo y el mínimo valor de una columna específica. Vamos a ver algunas funciones de agregado como son la suma, el promedio, count, que nos permite contar el número de registros. Vamos a ver la cláusula having, cómo se aplica, bajo qué condiciones se puede aplicar, y posteriormente, como siempre hago en cada módulo, pues os planteo unos problemitas que resolvemos en este mismo vídeo, pero que si vosotros queréis pues podéis parar el vídeo y tratar de resolverlos y ver si vuestra solución coincide con la que planteamos en el curso, ¿no? Posteriormente, en el siguiente módulo vamos a practicar un poquito con los operadores lógicos, el operador on, and, or, not y el operador is null. Bueno, is null no es tanto como un operador, pero como se usa bastante, pues lo he metido aquí en la parte de operador. De nuevo, los que vengáis de lenguajes de programación de alto nivel, pues los operandos and, or y not pues os sonarán, ¿no? Serán bastante conocidos. Además vamos a trabajar también con los operadores in y like y con los operadores between y exit, y nuevamente practicaremos con algunos ejemplos, ¿no? De nuevo propondré algunas queries que podremos intentar realizar por vuestra cuenta o bien a la par que en el vídeo, ¿no? En cada vídeo voy a dejar pues un backup de la base de datos para que podáis restaurar la base de datos al completo, y os voy a dejar también pues el script con los comandos, ¿no? Por si queréis simplemente ver el código y aplicarlo en vuestra base de datos local. Esto ya como queráis hacerlo vosotros, ¿no? En el siguiente módulo, posteriormente, lo que vamos a ver, una vez que ya conocemos pues cómo trabajar con los operadores lógicos, una vez que ya conocemos las diferentes cláusulas que se pueden aplicar, la cláusula where, la cláusula group by, el order by, en fin, las diferentes maneras con las que podemos interactuar y realizar las consultas con nuestra base de datos, pues vamos a empezar a ver lo que son los inner join, ¿no? Y las subconsultas entre tablas, complicando un poquito más las consultas de selección, que es lo que más se suele utilizar en nuestro SQL, ¿no? Lo típico de saquemos un reporte con estos datos, ¿no? Pues lo típico. Pues las consultas cada vez se van complicando un poquito más, ¿no? Y luego tenemos en este módulo, como digo, vamos a ver pues las cláusulas inner join, cómo trabajar con left join y right join. Vamos a ver también las cláusulas union, unional, except y intercept, y vamos a practicar un poquito con las subconsultas y a ver qué es eso de los alias, ¿no? Cómo trabajar con alias. Vais a ver que es un concepto bastante sencillo que podéis ver durante el curso. Y como hago en cada módulo, pues practicaremos un poquito con lo visto en el módulo y con todo lo visto durante el curso, ¿no? Para ir potenciando cada vez más lo que estamos aprendiendo. Posteriormente, en el siguiente módulo, lo que vamos a ver es qué son los procedimientos almacenados y cómo definir nuestros propios procedimientos almacenados. Vamos a crear nuestro primer procedimiento almacenado y vamos a aprender y a definir variables, ¿no? Los que vengáis de nuevo de lenguajes de programación de alto nivel, pues estaréis acostumbrados al concepto de variable. Y practicaremos con ejemplos, ¿no? Procedimientos almacenados, al final, ya os adelanto un poquito, pues son scripts de código que los podemos utilizar tantas veces como queramos, es decir, similar a los métodos y a las funciones de nuevo me remito a los lenguajes de alto nivel, ¿no? Posteriormente, ya que tenemos claro pues cómo crear un procedimiento almacenado y cómo hacer consultas SQL cada vez más complejas, vamos a trabajar con las diferentes estructuras de control y cómo controlar las excepciones, los errores que se produzcan y vamos a trabajar con transacciones también, ¿no? Vamos a aprender qué es el condicional, el if-else y la estructura begin-end, básicamente de nuevo conceptos similares a los que se dan en lenguajes de programación de alto nivel. Vamos a aprender qué es el conditional case, cómo trabajar con un bucle while y vamos a ver las instrucciones return y break, las estructuras try-catch y las transacciones también, ¿no? Muestro los try-catch junto con las transacciones porque muchas veces cuando se produzca un error pues nos viene bien hacer rollback, es decir, deshacer lo que hemos hecho, ¿no? Muchas veces queremos que cuando se produzca una inserción en 4 tablas, queremos que se produzca en las 4 tablas o en ninguna. Bueno, pues para esto se utilizan las transacciones, ¿no? Y normalmente pues suelen ir controladas dentro de la estructura try-catch, por eso lo contamos todo junto. Y nuevamente pues practicamos con algún ejemplo un poquito más complejo. Seguiremos avanzando viendo los operadores aritméticos y bueno, vamos a ver lo típico, el operador aritmético de suma, la resta, la división, la multiplicación y la operación de módulo. Que la mayoría estaréis familiarizados con todas estas operaciones, quizá los que no tengáis conocimientos previos de informática, la operación de módulo sea la que no conozcáis,
pero básicamente consiste en obtener el resto de una división y utilizar ese valor para posteriores operaciones. Después vamos a trabajar con los operadores mayor o igual, menor o igual o distinto o igual, y de nuevo practicaremos con algún ejemplo con lo que hemos visto en este módulo y lo que hemos ido viendo en módulos anteriores, ¿no? Cada vez que el ejemplo es un poquito más complejo. Y podéis hacer lo que queráis, podéis resolver el problema vosotros por vuestra cuenta o verlo a la vez que lo hacemos en el vídeo, o resolverlo por vuestra cuenta y comparar resultados, ¿no? Luego ya en el siguiente módulo lo que vamos a ver son las funciones del sistema y las funciones definidas por el usuario. Es un concepto similar al de procedimiento almacenado, ya lo veremos durante el curso, pero no es exactamente igual, ¿no? Y vamos a aprender a definir las funciones más utilizadas, las funciones escalares y las funciones tipo tabla. Y practicaremos a su vez con más ejemplos. En el siguiente módulo lo que vamos a ver son las tablas temporales y las vistas. Vamos a aprender a definir nuestras propias tablas temporales y a crear variables tipo tabla. Aprenderemos a crear vistas y practicaremos de nuevo con ejemplos donde vamos a practicar sobre lo visto en este módulo y afianzar conceptos de todo lo visto en los módulos anteriores. Además, continuaremos viendo lo que son los triggers. Veremos lo que es un trigger, para qué se usan trigger y practicaremos con un ejemplo. Un trigger al final pues es una operación que se desencadena en función de ciertos condicionantes, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante. Y normalmente están asociados a tablas o vistas, este tipo de eventos, digamos, ¿no? La traducción literal al castellano es disparador, ¿no? Se sigue utilizando la nomenclatura inglesa, digamos, se suele utilizar en castellano más trigger que disparador. Posteriormente veremos pues cómo crear nuestros propios jobs en SQL Server y cómo utilizar los jobs. Vamos a ver en este módulo qué es un job y para qué se usa, y crearemos un job en nuestra base de datos y practicaremos con ejemplos, ¿no? Los jobs se suelen utilizar lo típico, una tarea que quieres que se ejecute de madrugada y no quieres estar tú delante del ordenador para realizarla, pero sí que quieres que se ejecute, pues básicamente para tareas repetitivas y que se tengan que realizar con cierta periodicidad. Por ejemplo, supongamos que queremos sacar un informe a diario, ¿no? Pues podemos programar un job que en función de cierta query que se ejecute en cierto procedimiento almacenado, pues nos saque un reporte diario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo vuelque a otra tabla. Para esto se utilizarán los jobs. Lo veremos con más detalle en este módulo. Posteriormente aprenderemos a crear nuestros propios usuarios y login, cómo crear nuestro propio login para iniciar sesión en el Management Studio, cómo crear nuestros usuarios en cada base de datos y cómo asignarlo a roles, para que un usuario pueda hacer de todo o para que un usuario simplemente tenga permisos de lectura y escritura, ¿no? Y practicaremos a su vez con un nuevo ejemplo. A continuación, pues ya estamos finalizando prácticamente el curso y vamos a conocer una herramienta bastante útil que nos viene con el Management Studio, que es SQL Server Profiler, y esta herramienta nos vale para monitorizar nuestra base de datos. En ocasiones, en entornos reales de producción, puede ser que ciertas consultas ralenticen muchísimo la base de datos y no sepamos por qué se está produciendo este ralentizamiento, ¿no? Pues para esto nos puede valer SQL Server Profiler, para descartar que el problema sea de la base de datos o para confirmar que el problema sea de la base de datos. Supongamos que un usuario nos dice que tarda un montón en devolver los resultados en una consulta. Pues el problema puede estar en la propia consulta en sí o puede estar en la comunicación con el servidor donde se encuentra nuestra base de datos alojada, ¿no? Bueno, pues con esta herramienta digamos que podremos filtrar y localizar dónde se encuentra el problema. Y finalmente os planteo un módulo de conclusiones en el que os voy a contar lo que a mi juicio deberíais haber aprendido a la finalización de este curso y os propongo que me digáis, pues si se os ocurre algo más que añadir en el curso, pues si lo considero de utilidad, lo podemos ir añadiendo como nuevos capítulos en un futuro. Y por el momento pues no me enrollo más, vamos a empezar ya con el curso. En el siguiente vídeo pues ya vamos a meternos en materia ya instalando el motor de SQL Server 2019. Espero que durante todo este curso pues aprendáis todo lo necesario para crear vuestra propia base de datos y vincularla a vuestra página web, por ejemplo, ¿no? Si tenéis una página web estática y queréis hacer una página web dinámica en el que varíe la información del cliente, en el que podáis logar con un usuario y la información cambie en función del usuario que esté logado, pues os hace falta que tenga una base de datos por debajo, ¿no? Si os faltaban los conocimientos para montar vuestra propia base de datos en local, la idea es que con este curso tengáis esos conocimientos necesarios para poderos montar vuestra propia base de datos en función del modelo de negocio que vosotros tengáis, ¿no? En este caso, en este curso yo he hecho un ejemplo muy sencillo en el que vamos a tener una tienda con clientes a la que le compran N productos, ¿no? Un ejemplo, digamos, estándar que se pueda llevar a la mayor parte de escenarios posibles, ¿no? Pues la idea con este curso es que cada uno seáis capaces de diseñar vuestra propia base de datos. Y como digo, no me enrollo más. Vamos ya con la instalación del motor del SQL Server en el siguiente capítulo. Por el momento, nada más que contaros. Bye bye. Hasta luego, chicos.